Bien, bienvenidos. Hoy día vamos a hacer una presentación para todo el personal de la clínica Los Tiempos. La presentación tiene el objetivo de que mejoremos algunos aspectos de comunicación entre los funcionarios y con los pacientes y la familia, ¿ya? Esto con miras a tener siempre una mejor calidad de atención, ¿ya? Voy a compartirles la pantalla en la presentación y luego, de todas maneras, queda abierta la palabra si es que ustedes necesitan hacer una consulta durante la presentación o hacer algún aporte. Ningún problema, me interrumpen y o levantan la mano con los botones y yo les doy la palabra, ¿no? También pueden hacer preguntas al final si lo prefieren. Bien. Un segundito, está cargando. Ya. La comunicación con el paciente en la clínica Los Tiempos, en el contexto que estamos trabajando con pacientes del grupo etario infanto-juvenil. Yo soy el doctor Juan Andrés Mosca, director médico en la clínica Los Tiempos, y voy a preparar esta presentación para ustedes. Lo primero es que hay algunos elementos claves para comprender que estamos en un contexto quizás bien particular de trabajo, en que la comunicación tiene ciertas especificaciones, digamos, ¿eh? No es como cualquier dispositivo clínico, estamos en el contexto de una hospitalización psiquiátrica. Esto significa de que son pacientes que permanecen durante un tiempo en la clínica, son niños, son adolescentes, que se alejan de su familia. La familia también tiene una serie de complicaciones con esto, inseguridades, preocupaciones, y que están viviendo además un momento bien crítico. Son usuarios que tienen patologías complejas, que están descompensadas, y que por lo tanto están viviendo un momento muy crítico de su vida. Por otro lado, también hay que considerar de que los familiares también tienen muchas veces patologías psiquiátricas, mentales, y tienen disfunciones en sus familias que también son un factor importante a veces en el trabajo clínico, pero que también dificulta a veces el trabajo clínico. Por otro lado, hay que considerar variables a veces de la cultura del usuario, de la familia. Nosotros recibimos pacientes de todo Chile, a veces hay particularidades especiales con respecto a los pueblos de donde vienen, la cultura, a veces son extranjeros también, y son todas situaciones que también cambian un poco el cómo entienden nuestra comunicación o cómo aceptan o no aceptan el proceso de tratamiento en la clínica. El equipo de trabajo de la clínica está compuesto por muchos profesionales, técnicos, que son de distinta índole, que tienen visiones diferentes. Y congeniar esas visiones es difícil a veces. Que sean distintas las visiones tiene que ver con que somos formados desde de una vereda diferente muchas veces, que también nuestro rol es distinto, pero tenemos que poder lograr congeniar en una articulación para poder trabajar en equipo. Y por último, considerar también el contexto social actual en el que estamos viviendo, que siempre es muy variable, pero en lo de ahora podemos hablar de la pandemia, de la crisis social, y a lo mejor esto siempre va cambiando el contexto, pero siempre está siendo también un factor importante que interviene en los procesos terapéuticos y en nuestro actuar en la clínica. Entonces también siempre tenemos que estar mirando que eso tiene que ser atingente. Entonces, nosotros podemos definir, digamos, que existe una propuesta, que como clínica estamos dando un servicio a la comunidad.
¿ya? Un servicio que nosotros hemos planteado a través de la comunicación social, a través de la página web, a través del boca a boca, o cuando los pacientes llaman a la clínica, nosotros les explicamos qué es lo que hacemos nosotros. Y nuestro servicio consiste en brindar un tratamiento integral a personas que tienen enfermedades mentales descompensadas y que tienen, digamos, distintas condiciones que pueden tener riesgo vital por suicidio, por conductas autoheteroagresivas, o que requieren, digamos, un diagnóstico y un tratamiento para la estabilización de sus patologías. Eh, Nosotros, para poder hacer este tratamiento, consideramos variables biológicas, psicológicas y sociales, y contribuimos, digamos, a planificar un tratamiento post-alta que permita hacer las modificaciones pertinentes para poder lograr la mejoría de los sujetos. Y eso es como nuestro servicio, ¿ya? Nosotros nos dedicamos a la hospitalización psiquiátrica, especialmente en el área infanto-juvenil. Ahora, como diferenciación, porque existen distintas clínicas psiquiátricas o distintos hospitales que reciben pacientes psiquiátricos, y nosotros hemos definido qué es lo que nos hace a nosotros diferentes al resto, o que de alguna forma, cuál es nuestra propuesta que nos distingue, digamos, ¿eh? Y la propuesta que nos distingue es una propuesta que está enfocada a que nosotros estamos abriendo un servicio de hospitalización psiquiátrica privada, pero que es asequible hacia un público masivo, digamos, o sea, hacia tratar de lograr de que las personas, la mayor cantidad de personas pueda acceder a este servicio. Y esto significa que nuestro foco es lograr, digamos, tener un bajo costo, ¿no? Nosotros queremos que las cuentas no sean tan caras, porque sabemos que la salud mental en Chile no está bien cubierta por las ISAPRES, por los sistemas de salud, y que es muy difícil, por lo tanto, poder financiar esta hospitalización. Queremos llegar al máximo cantidad de personas que puedan acceder, y con una calidad que tiene que ser muy buena en el servicio, tiene que ser eficiente en nuestra atención. Tenemos que lograr que nuestro servicio sea muy eficiente para poder lograr cumplir los objetivos a un bajo costo. Por otro lado, necesitamos atenderlos con una multiplicidad de intervenciones que satisfagan sus necesidades, ¿ya? Y por un equipo multiprofesional. Y la duración de la hospitalización tiene que ser lo más breve posible, pues justamente también para poder acotar los costos, ¿ya? De tal manera que desde el momento que ingresa el paciente ya tenemos que estar pensando en el alta. Entonces, esto tiene que estar muy concadenado en los procesos para poder lograr acotar los tiempos, y el paciente tenemos que lograr seleccionar adecuadamente los pacientes y las actividades de tal manera de que calcen, de que el paciente, como tenemos pocos recursos, digamos, porque estamos tratando de abaratar costos, necesitamos que esos recursos sean bien usados, que lleguen a los pacientes, que sean bien seleccionados los pacientes, pero también todo lo que hacemos que sea lo que se requiere. Finalmente, todo esto que es como los atributos del servicio, llegan al paciente o se hacen tangibles, o sea, porque uno puede hacer promesas, digamos, ¿ah? Pero después, en la realidad, cuando el paciente nos evalúa y nos dice, oye, lo hicieron bien o mal, ellos van a decir si es que realmente sintieron que esto era así, si es que realmente sintieron que se les dio una atención integral, que la hospitalización duró lo que tenía que durar, si es que sintieron de que fue, digamos, de buena calidad. Y esto se da mediante ciertos momentos en los cuales los pacientes entran en contacto con el servicio y cómo nosotros les transmitimos estos valores, estos principios, estos atributos, digamos. Entonces, vamos a revisar algunos momentos en los cuales, como parte del proceso de hospitalización, en los cuales el paciente o la familia podría verse beneficiado o perjudicado por cómo actuamos, cómo nos comunicamos con ellos. ¿Mm? A ver, un primer momento
en el cual el paciente entra en contacto con la clínica es el proceso de ingreso, tanto si es que llama por teléfono para preguntar si se puede ingresar a su familiar, o en el momento en que llegan ya a la clínica para poder hacer este proceso de ingreso. ¿Cuáles son los atributos que nosotros siempre vamos a estar resguardando durante toda la hospitalización? El eficiente uso de los recursos, la satisfacción integral de los usuarios, repito los que ya había señalado, la rapidez en la mejoría y las actividades, las actividades que tienen que estar bien seleccionadas. Sería contrario a estos objetivos cuando, por ejemplo, se le asusta al paciente con los costos. O sea, se le dice, mira, en realidad usted tiene que tener muchos millones de pesos, que esta cuestión es muy cara, ¿ya? Eso no le está entregando un mensaje adecuado, porque nosotros lo que queremos justamente es mostrarle que este es un servicio asequible y que hay alternativas, que el costo se diseña de acuerdo a las necesidades del usuario. No es un costo fijo para todos los pacientes. Si bien hay un costo que es el día cama, pero hay un montón de servicios que van a ser lo que necesite el usuario. No se le va a cobrar ni un peso más que lo mínimo necesario para darle una atención de calidad, ¿no? Por otro lado, la satisfacción integral. Sería contrario si es que nosotros tratamos de simplificar el servicio. Mira, acá si usted se hospitaliza le vamos a dar unos remedios, va a estar en cama. No, nosotros tenemos que transmitir de que hay una serie de prestaciones integrales que va a tener el paciente, explicar que hay un equipo de trabajo. Sería contrario si es que nosotros le proyectamos de que la duración de la hospitalización va a ser muy larga. Nosotros tenemos que explicar que la duración va a ser acorde al cumplimiento de ciertos objetivos. El paciente no es que se vaya a ir mejorado de la clínica, simplemente necesitamos que se cumplan ciertos objetivos terapéuticos que no se podrían cumplir en forma ambulatoria. Pero va a durar lo mínimo posible y de acuerdo, obviamente, a los recursos que tenga la familia. Y que las actividades que ofrecemos, si ofrecemos cosas que no tenemos, o explicamos que es un modelo muy rígido de actividades, eso no se queda acorde. Nosotros tenemos que explicar que nosotros seleccionamos las actividades acorde a las necesidades de los pacientes y que siempre estamos en un proceso de cambio y de modificación de las actividades que realizamos. No me refiero a que vamos a cambiar el equipo terapéutico, me refiero a que el terapeuta ocupacional, la nutricionista, el psicólogo, siempre va a estar dispuesto a modificar el programa de actividades de acuerdo a las preferencias y las necesidades de los usuarios. El proceso de alimentación. ¿De qué forma la alimentación puede ser contraria a estos atributos? Por ejemplo, si cada vez que nosotros estamos botando la comida, ¿ya? Eso sería contrario, no es un uso eficiente de los recursos, ¿ya? Y si es que nosotros a los usuarios los obligamos a comer o los perdonamos y dejamos que no coman, tampoco eso va acorde a la satisfacción. O sea, nosotros tenemos que lograr, primero que nada, servir los platos de la forma adecuada, de acuerdo a las necesidades nutricionales del paciente. Y el paciente se tiene que comer todo. O sea, si eso es lo que es adecuado, tiene que comérselo todo. Pero para eso hay que servir bien los platos y después tiene que comerse todo y tiene que ser bien claro. Pero para poder lograr que se lo coma todo, no se trata de obligarlo tampoco, sino que hay que acogerlo, hay que distraerlo, hay que motivarlo, y para eso el proceso de alimentación es una tarea que también es muy importante, que hay algunos usuarios que requieren mayor acompañamiento. Por otro lado, la insuficiente alimentación en pacientes con trastorno alimentario, obviamente que va a alargar la hospitalización. Nosotros tenemos que ir reforzando los logros, ir mostrando al paciente con trastorno alimentario que va progresando de tal manera de ir reforzando esa mejoría y logrando que avance. Eh, la selección adecuada de los alimentos también es muy importante. El menú tiene que ser evaluado, digamos, permanentemente por los usuarios y modificado de acuerdo a sus preferencias, adaptado y establecer estrategias también de motivación. No puede ser de que un día si hay poroto o lenteja, digamos, todo el mundo, incluyendo los funcionarios, piden sushi, digamos, y resulta de que no hay ninguna motivación, no hay ninguna... tenemos que adecuar el menú, obviamente, pero también tenemos que lograr motivarlos y nosotros somos parte de esa motivación. Si nosotros les transmitimos
que no nos gustan las lentejas y pedimos sushi, bueno, no se puede esperar mucho más de los usuarios también, digamos. La rutina de actividades, ¿de qué forma nos comunicamos también? No participar en las actividades sería súper contrario al uso eficiente de recursos. O sea, si nosotros tenemos un terapeuta que está haciendo un taller y los pacientes no están participando y nosotros como funcionarios no formamos parte de ese taller también, en el sentido de interesarnos, de acompañar a los pacientes, de motivarlos, digamos, estamos perdiendo los recursos, ¿ya? Necesitamos tener una rutina muy marcada con los talleres y que esté supervisada y acompañada, ¿ya? La satisfacción integral también en ese sentido, si los pacientes se aíslan, se quedan en la pieza, eso no va acorde a la satisfacción de ese paciente integral. A lo mejor está recibiendo sus medicamentos, pero no va a estar logrando desarrollar habilidades sociales y emocionales. Necesitamos que todo el personal se aboque a una labor de mentoría, de asistencia, motivación del paciente, para lograr sacarlo de ese aislamiento y que se desarrollen esas habilidades sociales y emocionales. Eh, si es que nosotros no vamos viendo bien la progresión en las actividades, eso va a prolongar las hospitalizaciones. Nosotros, mientras tengamos una cultura en la cual a los pacientes, si bien puede ser de que muchas veces hagan el mismo taller, pero siempre les tenemos que pedir más, que lo hagan más rápido y que lo hagan mejor, de tal manera de que podamos ver una progresión, lo cual acelere los procesos de cambio. Por último, que las actividades sean adecuadas. Obviamente, si los pacientes no están participando, porque tenemos que, de nuevo, encuestarlos, preguntarles, averiguar qué actividades les acomodan más, e ir modificando y adaptando las actividades. Y esto también es una labor permanente que tenemos que estar bien comunicados. Luego, con respecto a la familia, ¿ya? Cada vez que nosotros nos comunicamos con la familia, va a ser muy importante lograr que la comunicación no sea algo traumático para la familia. Tenemos que darles calma y mostrarles que nosotros estamos haciendo bien la pega en la clínica. Cuando la familia se entera por su hijo o por otra persona que el cuidador no está haciendo nada, que el que se queda sentado y no hace nada, la familia obviamente se siente que está perdiendo su plata, digamos. Nosotros necesitamos explicarle a la familia que solo se están usando los recursos necesarios, que el cuidador está indicado por una medida que es urgente, que se va a ir cuando no sea necesario. Por otro lado, también, obviamente, tenemos que preocuparnos de que ese cuidador esté cumpliendo labores, digamos. Si le decimos a la familia que su hija se está portando mal, que anda persiguiendo a otros pacientes, o que se anda tratando de cortar, que hay que estar detrás de ella, también vamos a estar angustiando a la familia, va a sentir que no se está satisfaciendo todas las necesidades del usuario. Nosotros tenemos que más bien transmitirle a la familia que estamos realizando una serie de intervenciones para poder lograr que desarrolle habilidades sociales, que controle sus impulsos, pero no de tratar de que los padres, no sé, traten de aprovechar el momento de la visita o la llamada para poder retar a su hijo. No es la participación de la familia que nosotros queremos. Normalmente es la psicóloga la que se comunica en ese sentido con la familia y lo va a hacer de una forma que sea más adecuada. Le pido en ese sentido al personal que tenga mucho cuidado cuando habla con la familia y cómo le transmite qué es lo que está pasando con su hijo, ¿ya? Se le transmite que el paciente sigue igual, tampoco, es muy negativo, hay que tratar de ir midiendo los avances, concretizándolo, objetivizándolo y mostrándole a la familia esos avances, ¿ya? Cuando el paciente le dice a la familia que no hace nada todo el día, es lo mismo que hablaba antes de los talleres, hay que mostrar, hay que tener participación en los talleres, y eso va a demostrar que estamos seleccionando adecuadamente las actividades que realizamos. La atención de los profesionales también es otro momento de servicio importante. Cada vez que llega el psiquiatra, el psicólogo, a la clínica, el terapeuta, es muy importante que todo el personal facilite el proceso de atención, porque eso va a agilizar y va a ayudar a que el paciente sea atendido en forma más eficiente, más rápida,
que tenga más tiempo con el terapeuta y que reciba una mejor atención. Hay que presentar, ojalá, inclusive el caso, o sea, hay que aprovechar el momento de cuando se conversa con el psiquiatra o se le lleva al paciente, poderle comentar algo. Este paciente ha estado bien, ha estado mal, se comió la comida o no, tuvo crisis. Explicar algún dato, digamos, siempre va a ayudar, y ojalá lo más objetivo posible, ojalá en forma formal, sería el ideal que el terapeuta, el enfermero, le presenten el caso o se comuniquen a través de vía WhatsApp o por reuniones con el resto de los profesionales que están interviniendo, de tal manera de poder ir mejorando esa comunicación, ir entendiendo los logros y que todos podamos ir reforzando los logros. ¿Ya? Sí, tenemos que tener indicadores de mejoría bien concretos, reales. O sea, es importante, por ejemplo, el peso, que sea medido y que sea analizado esa medida. O sea, hemos tenido problemas de repente de que hay medidas de peso que quedan registradas que son absolutamente absurdas, digamos, pero quedan registradas como ciertas. Entonces, es muy importante no solamente pesar, por ejemplo, el paciente, sino que mirar si es que en lo que yo pesé va acorde a las medidas anteriores, y si no está muy acorde, revisar de nuevo, comprobar si está buena la pesa, no sé, buscar otras alternativas, pero que permitan no confundir con falsos datos. Y hay que tener ese tipo de indicadores, de medida, el registro de alimentación, el peso, registro de eventos adversos, de crisis. Todo eso es súper importante para que podamos ir viendo logros y avances. El registro de las actividades que realiza el paciente, ojalá tener claro cuántos días participó, en qué actividades, también es súper importante para poder ir viendo la progresión y los avances por parte de los profesionales. Quisiera insistir y reforzar la idea de que el servicio lo estamos dando entre todos. La paciente se va a llevar una idea global de la hospitalización, no va a ser si es que el doctor era bueno, el psicólogo era bueno o el personal me trató bien. Va a ser el complemento. Y va a comprobar si es que lo que le ofrecimos, si esta promesa de que era una buena hospitalización se cumplió o no. Si trabajamos todos en equipo con una visión común, podemos complementar nuestras miradas y diversidad de labores y brindar un servicio coherente y armónico, pero tenemos que tener estos objetivos en común. Los resultados de hacer las cosas bien finalmente va a redundar en que tengamos pacientes que van a mejorarse. Estamos trabajando con personas que están en riesgo vital de origen psiquiátrico, vamos a salvar sus vidas, vamos a aliviar su dolor, su sufrimiento de ellos y su familia, y el mayor orgullo de todos nosotros va a ser finalmente poder ser parte de eso, de esa felicidad y de ese proceso de mejoría. Entonces, hagamos las cosas bien y preocupémonos de ir mejorando estos aspectos. Eso, muchas gracias por su atención y dejo la palabra abierta para si es que hay alguna duda o comentario, poderlo incorporar. ¿No? Estamos... Buenas noches, doctor. Disculpe. Buenas noches. Ay. Doctor, sí, más que nada es una consulta en general que más en la relación que los pacientes ellos generan entre ellos o las conductas que pueden desarrollar durante su hospitalización, muy dañina entre sí, que igual puede generar como un conflicto, ya sea entre los mismos usuarios y entre el personal con el usuario. Entonces, más que nada, la consulta es cuando algún paciente es más complicado en su manejo y en su relación con los demás, la mejor forma es aislarlo, por así decirlo, hasta que pueda tener un comportamiento más adecuado, puede llevar esta situación con pacientes ya más complicados de manejo. Sí, yo creo que ahí voy a hablar de un par de cosas, digamos, cuando es importante que nosotros tenemos que seleccionar bien los pacientes,
porque no tenemos recursos ilimitados y tenemos brindar un buen servicio. Y entonces, bueno, no tenemos la capacidad de atender a cualquier paciente, ¿ya? Pero sí podemos hacer ciertas eh, especificaciones con algunos, como separarlo en el tercer piso, pero no es el ideal, digamos, ¿ah? En realidad, nuestra oferta, nuestro proceso de tratamiento está diseñado más bien para un perfil de paciente que no es altamente violento, digamos, ¿ah? ¿Sí? Claro, Que exacto. pueda participar en estas actividades grupales que estamos ofreciendo y utilizar los espacios comunes, ¿ah? ¿Sí? Eh, es difícil a veces seleccionar, ¿ah? Porque de repente las fichas de derivación dicen una cosa y uno después se encuentra con otra, ya sea porque a Claro, veces la ficha habla de que es terrible el paciente y después uno se encuentra que nada que ver, o al revés claro, también, a veces dice de que no tiene ningún problema y es terrible, entonces es difícil seleccionar, pero también tenemos que seleccionar adecuadamente las actividades para esos pacientes. Entonces, si un paciente no puede participar en actividades grupales, tenemos que ver qué vamos a hacer con ese paciente en forma individual. No siempre la mejor medida es aislarlo, yo creo que separarlo del claro, grupo a veces es necesario, siempre tenemos que estar viendo por el bien común, me refiero, más allá de las necesidades de un paciente individual, no podemos afectar a los otros, digamos. Eso sí, claramente, no podemos por el beneficio de un paciente que le hace bien estar con los demás, exponer a todos los demás a agredirse o a tener malas experiencias. ¿Mm? claro. Sí, sí. Y otra consulta más que nada es como en la insistencia que uno puede hacerle a los pacientes, por ejemplo, en este mismo sentido de que participen en ciertas actividades, experimenten. ¿Hasta cuándo uno, o sea, yo sé que uno no debe como insistirle ferozmente al paciente de que se coma o que vaya a la actividad, pero ¿hasta cuándo uno puede insistir o va a depender del paciente y cómo No, mira, realmente? yo creo que obviamente que igual siempre todo depende del paciente, pero si estamos hablando de un paciente que uno evalúa, que desde el punto de vista de su estado físico, tiene la capacidad de estar en una actividad, digo, que está despierto, que está eh, meramente, digamos, cognitivamente capaz, digamos, ¿ah? ¿Sí? Bueno, ese paciente que tiene capacidad física, digo, pero no tiene motivación, nosotros de todas maneras mínimo tenemos que lograr que salga del dormitorio y que comparta espacios comunes, ¿me entiendes? Por último, que vaya de oyente, no sé, ¿me entiendes o no? O sea, pero claramente no podemos permitir que un paciente permanezca en aislamiento, negándose siquiera a observar la actividad, porque muchas veces esas reacciones de los pacientes son parte de sus mecanismos defensivos, que tienen tímidos, que tienen vergüenza, que se sienten incapaces, y en la medida que uno va logrando exponerlos progresivamente, sin que se estrese demasiado, por eso digo, tiene que ser algo que no sea demasiado, digamos, de mucha exposición, ¿eh? O sea, si el paciente por último que se siente donde nadie lo vea, no sé, ¿me entiendes? No, o sea, un poco por atrás, digamos, ¿eh? Pero de Claro, a poco ese paciente va a ir avanzando y va a ir logrando ir superando esas brechas, esas dificultades y va a poder integrarse finalmente. ¿No? Lo que no tenemos que hacer es permitirles que se aíslen. Yo creo que en eso tenemos que ser bien claros. Y por último, así decir, oye, no es que tenemos que hacer el dormitorio, desarmamos la cama, es que, o sea, por último, con una excusa, eso hoy, ¿me entiendes? ¿No? O sea, no. claro, intentar por otros medios. ¿Puedo decir algo? Sí, sí, claro. Doctor, Yaret por acá. Con respecto a las actividades al menos, si bien yo creo que es muy importante que ojalá todos los pacientes participen de las actividades terapéuticas, también sé muy bien que el proceso de motivación se genera a través de experiencias positivas que tienen los pacientes. Entonces, si nosotros los estamos obligando de manera muy insistente a que participen, finalmente la experiencia que el paciente va a tener es negativa. Por lo tanto, no va a querer repetir
ese momento. Entonces la motivación se va a ver más perjudicada todavía. Entonces la invitación siempre debiese ser de manera amable, cercana y respetando también un poquito los tiempos de los chiquillos. En general la primera semana de todos es compleja, es difícil, se enfrentan a un contexto desconocido y además están solos, pero como dice usted, a medida que van teniendo experiencias positivas desde lo más pequeño, que es ir a mirar, hasta luego involucrarse en una actividad e incluso plantear actividades que ellos quieran hacer o solicitar, es de a poquito. Y tiene que ser respetando sus tiempos también. Claro. Y yo creo que también es clave este tema de seleccionar adecuadamente las actividades. O sea, digo, no todos los usuarios se sienten cómodos en todas las actividades. Entonces, hay que ir viendo bien este usuario, digamos, que le está costando, qué tipo de actividad a lo mejor puede ser más fácil que se integre. Y hay que hacerlos partícipe también, yo creo, en eso. O sea, digo, en el sentido de ir buscando que ellos elijan actividades y que después también de alguna forma eso también puede comprometerlos más en la participación, porque como dije, tú dijiste que hiciéramos esto, ya, pues ven y ponte a trabajar, digamos. Entonces, pero sí, yo creo que, y cuando hablo de actividades no me refiero solo a terapia ocupacional, ¿eh? O sea, yo creo que todas las actividades, incluso aquellas de uso de tiempo libre, digamos, que se hacen, son importantes lograr ir convocando a los pacientes y logrando su participación, ¿no? No sé si hay alguna otra duda, comentario, aporte, crítica. ¿No? Bueno, les agradezco la participación. La verdad es que la intención era justamente esto, abrir un debate. Vamos a tener otro momento también para poder conversar este tema el próximo martes en un desayuno que vamos a hacer. Y los invito, digamos, a que lo piensen a lo mejor y que puedan también compartir sus ideas tanto a través del WhatsApp como también el próximo martes en el desayuno. ¿Mm? Así que les agradezco mucho a todos su participación hoy y a los que no pudieron participar les voy a compartir el video también para que puedan enterarse. ¿Ya? Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches.